Muy buenas, les habla Yago González. Bienvenidos a este vídeo donde veremos algunos aspectos relacionados con los biomateriales. Para empezar a hablar de este tema, deberíamos definir primero qué es un biomaterial. Un biomaterial es un material destinado a interactuar con los sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Esta es una definición estricta y académica, pero espero que al final de este vídeo tengáis una visión más real y exacta de lo que significa y de lo que es un biomaterial. Los primeros materiales destinados a reemplazar alguna función o parte del cuerpo, normalmente formando parte de las exoprótesis más primitivas, tienen varios siglos de antigüedad. Sin embargo, no fue hasta la década aproximadamente de 1860 que los materiales se convirtieron en algo habitual en la práctica médica. ¿La causa? Bueno, pues aunque parezca mentira, la razón fue que se descubrió la importancia de llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas en condiciones de asepsia. Esto es, por ejemplo, esterilizando el material. En esa época la mortalidad derivada de las infecciones era elevadísima, y todavía más si la operación incluía la colocación de un implante. Esto es porque los implantes proporcionan regiones inaccesibles para las células del sistema inmunitario, lo que dificultaría bastante combatir esa infección. Los primeros biomateriales, como el acero al vanadio, tenían algunos problemas. En este caso, su punto flaco era la corrosión, que además, por encima, causaba efectos adversos en el proceso de curación. Estaríamos hablando de principios del siglo XX. Según nos adentramos en este siglo, las grandes guerras, curiosamente, favorecieron el desarrollo de los biomateriales. Por ejemplo, muchos pilotos volvían del frente después de las batallas con materiales y metralla alojados en su cuerpo que en principio no presentaban reacciones adversas. El cuerpo o el organismo parecía tolerarlos bien. Uno de estos materiales, por ejemplo, podría ser el polimetilmetacrilato, que se utilizaba en la fabricación de las cabinas de los aviones. Entonces, al recibir un impacto, estos trozos de metacrilato se introducían en el cuerpo de los ocupantes. Recientemente las cosas han cambiado y la ciencia de los materiales ha evolucionado mucho en este siglo. Pero deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Si las cosas han cambiado y ha evolucionado mucho esta ciencia, ¿qué propiedades le exigimos hoy en día a un material o a un biomaterial que interactuará con el tejido vivo? Pues lo primero, que no debe ser tóxico para el organismo. No puede ser carcinogénico, aunque bueno, muchas veces no solo depende de ese material, sino de la técnica quirúrgica realizada o del daño producido durante la intervención, también podría ser. Debe tener una composición química favorable, deberá poseer unas propiedades mecánicas que le permitan desempeñar su función, aguantar cargas, requerimientos, solicitaciones. También, dependiendo de su ubicación, deberá ser resistente a la corrosión y, por supuesto, tener un coste adecuado. Las clases de biomateriales existentes son las mismas que de materiales en general. Esto quiere decir que tenemos a nuestra disposición una amplia gama de materiales dentro de los metales, de los cerámicos, de los polímeros, y tenemos a nuestra disposición diversos composites. Veamos ahora algunos ejemplos de los biomateriales más utilizados dentro de los metales. El punto fuerte de los biomateriales metálicos son sus buenas propiedades mecánicas, buena conductividad eléctrica y térmica. Estas propiedades se derivan del tipo de enlace químico que une sus átomos, que es el enlace metálico. Dentro de los metales podemos encontrar varios tipos de biomateriales. Uno de ellos es el conocido como 316L, un tipo de acero inoxidable con un contenido aproximadamente de cromo de entre el 17 y el 20%. El cromo es un elemento reactivo, pero este tipo de aleaciones puede ser pasivada para conferirles buena resistencia a la corrosión, que es lo que nos interesa cuando va a ir introducido un medio biológico. La pasivación se lleva a cabo para proteger el material de agentes externos mediante la modificación de su capa superficial, la capa que irá en contacto con ese medio. Aún así, este tipo de material, el 316L, se puede presentar corrosión ante ciertas circunstancias. Por ello está indicado en situaciones donde su uso sea temporal, como placas de fijación ósea y tornillos óseos. Tanto el titanio puro como sus aleaciones, entre las que se encuentra la famosa titanio 6 aluminio 4 vanadio, son ampliamente utilizadas en la fabricación de implantes. Entre sus ventajas podríamos citar su baja densidad, puesto que pesa aproximadamente la mitad que la anterior aleación, el 316L,
Además cuenta con otra ventaja, es capaz de pasivar su superficie creando una fina capa de óxido de titanio de aproximadamente 10 nanómetros de espesor, que lo hace resistente a la corrosión. Estas aleaciones de titanio tienen muy buenas propiedades superficiales, lo hacen atractivo para el crecimiento celular al implantarlo, sobre todo en hueso, puesto que se osteointegra perfectamente, creando lances fuertes con el tejido circundante. Por citar alguna desventaja de esta aleación de titanio, es su debilidad frente a esfuerzos de cizalladura. Por ello es poco atractiva quizás para la fabricación, por ejemplo, de tornillos o placas óseas. Otras aleaciones metálicas ampliamente utilizadas son las de cobalto cromo o titanio níquel. Otra clase de biomateriales de uso común son los cerámicos. Los biomateriales cerámicos tienen propiedades mecánicas y químicas muy interesantes. Muestran una buena resistencia ante las fuerzas de compresión e interactúan de manera positiva con el organismo. Atendiendo a esto último, a su interacción con el organismo, podríamos distinguir tres tipos de biocerámicas: bioinertes, biodegradables y bioactivas. Entre las bioinertes podríamos citar la alúmina y la circonia, con unas propiedades mecánicas muy interesantes para ser materiales mecánicos, y por ello pueden ser utilizadas como placas óseas o tornillos, o formando incluso parte de ciertas prótesis como la de cadera. Dentro de las cerámicas biodegradables existen diversos tipos: fosfato tricálcico, coral e hidroxiapatita, por citar algunas. La degradación de este tipo de cerámicas depende del material, que normalmente será sustituido con el paso del tiempo por tejido endógeno. Por ello los usos de este tipo de cerámicas pasan por rellenos óseos, reparaciones donde existe pérdida de hueso o como dispositivos para liberación controlada y focalizada de fármaco. Con respecto a las cerámicas bioactivas, decir que forman enlaces fuertes con el tejido alrededor del implante, por ello son utilizadas para el recubrimiento de otros materiales no tan atractivos quizás químicamente como pueden ser los metales. Ejemplos de este tipo de cerámicas pueden ser la hidroxiapatita, el bioglas o el ceravital. Por último, tenemos los biopolímeros, cuyas propiedades, versatilidad y usos son muy extensos. Lo primero, podemos distinguir biopolímeros de origen natural, como el colágeno o el alginato, y biopolímeros de origen sintético, como puede ser el polietileno, el poliuretano y el politetrafluoretileno, más conocido como teflón, por citar algunos. Otra posible clasificación es atendiendo al tiempo que permanecerán en el cuerpo del huésped. En este caso podrán ser biodegradables o no biodegradables. Por citar algunos usos de los polímeros degradables, como el ácido poliláctico o poliglicólico, cuya tasa de degradación depende del material, podrían ser utilizados como andamios para lo que conocemos como ingeniería de tejidos. Estos andamios servirían de soporte al posterior cultivo celular. Otro ejemplo de su utilización es como tratamiento para diversas enfermedades, como pueden ser ciertos cánceres de próstata hormonodependientes, en los cuales se implantaría un biopolímero en forma de pequeño depósito que liberaría un fármaco supresor de la testosterona, frenando así el desarrollo de la enfermedad. Por supuesto, la presencia de polímeros no biodegradables en el día a día clínico es muy común, formando parte de catéteres, dispositivos para diálisis, bombas hidráulicas sanguíneas utilizadas en las famosas máquinas de circulación extracorpórea, lentes intraoculares y un grandísimo etcétera. Bueno, pues con toda esta información ya nos hemos acercado un poquito más a este apasionante mundo de los biomateriales. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.